Buenas noches, profesor Fernando Aparicio. El día de hoy, mi persona, Elmer Pérez, realizará la presentación en video de la respuesta escrita un año después al ensayo por Félix Villarreal en la compilación El Canal de Panamá ante las amenazas de Trump. El ensayo en cuestión se llama El Canal de Panamá es de los panameños y panameñas, no de Donald Trump. El ensayo comienza describiendo cómo el escenario geopolítico actual da pie a la serie de agresiones y amenazas que sufrió el Estado panameño poco después de la toma de poder del presidente Donald Trump. Dado que el canal es un punto estratégico en el comercio mundial y gracias a la creciente influencia de alianzas geopolíticas que compiten por la hegemonía en el continente, Estados Unidos se ve en una posición donde al recuperar el canal incrementaría su propia hegemonía relativa a otros competidores. El autor habla de diferenciar entre patriotas reales y aquellos que no lo son. Los falsos patriotas serían aquellos miembros de la oligarquía y la burguesía, quienes asumen posiciones nacionalistas para salvaguardar sus intereses. Los reales, en cambio, son los sectores populares y organizados. Nuestra responsabilidad histórica es defender la patria, el Estado-nación, el canal y la soberanía. Para ello se propone apartar momentáneamente las contradicciones de la ACP y hacer la prioridad la unidad popular y patriótica entre los panameños. O sea que tenemos que organizarnos, movilizarnos y actuar. Una figura que se repite en el texto es la del 9 de enero, pues esta fecha representa la contraparte del 3 de noviembre, el nacimiento de un proyecto nación desde abajo. Por ende, la unidad debe surgir desde las organizaciones sociales del país. Lo que dice entonces Félix Villarreal no es exactamente colaboracionismo entre clases sociales, sino unidad organizacional a nivel del país para ofrecer resistencia a una coyuntura específica en defensa de una idea de nación, opuesta a la idea de promundo y beneficio, que empezó el 9 de enero. Desde aquellos acuerdos y visita de Marco Rubio, muchas cosas han ocurrido. Vale la pena preguntarnos un año después, ¿el pueblo se unificó alrededor de intereses nacionales? ¿Tuvo un impacto el llamado a la acción? ¿Funcionó la estrategia? Primero examinaremos por encima los eventos que transpiraron en 2025. El gobierno panameño no solo se comprometió a aceptar bases militares, sino que también empezó a despojarse de las relaciones que compartía previamente con China. Lo último provocó la potencial venta de los puertos de Cristóbal y Balboa a BlackRock, cosa que el Estado chino detuvo buscando términos que les beneficiase más. A finales del año se introduce una demanda que termina con un fallo al comienzo del 2026, dejando el contrato inválido, lo que lleva a que el Estado panameño asuma control de las operaciones de los puertos. Mientras tanto, en abril dan inicio huelgas lideradas principalmente por los gremios docentes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Suntrax y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Citraibana, entre otros sindicatos de forma esporádica. Estas huelgas ocurren junto a cierres de calle por parte de comunidades indígenas en el oriente del país. El corte de relaciones entre los Congresos Generales Guna y el Estado panameño e intentos de grupos como Sal de las Redes de movilizar personas. El motivo de estas protestas es la reforma al llamado Sistema Solidario de Pensiones al Sistema de Cuentas Nacionales, la cual debilita y erosiona la seguridad y estabilidad de las jubilaciones para las generaciones futuras de trabajadores sin abordar la causa de fondo que provoca la actual crisis para los que ya están jubilados. Aquí se aprecia una imagen de el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, y abajo una imagen de las negociaciones entre los sectores sociales, o más bien la mesa, la famosa mesa de escucha que el gobierno decidió instalar para negociar la ley, que luego los propios gremios se mofaban al respecto porque solamente era una mesa de escucha, no tenía eh, un efecto ejecutivo real.
Los antecedentes de estos eventos incluyen consultas en la Asamblea y con las altas autoridades de la Caja de Seguro Social, en las cuales la mayoría de participantes, salvo las empresas, expresaban rechazo por las medidas de la reforma y abogaban por un regreso al sistema solidario. Además, también hubo un violento choque entre trabajadores de la construcción del Hospital del Niño y la Policía Nacional en febrero mientras estos estaban repartiendo volantes. Se aprecian imágenes de dicha confrontación. En la primera imagen a la izquierda, esquina superior, se ve la perspectiva desde afuera en la cinta costera hacia dentro del hospital, seguido de a la derecha los diversos empleados o trabajadores de la construcción siendo llevados presos y también abajo a la derecha se aprecia también lo mismo. Dicho enfrentamiento terminó con un brutal asedio, donde autoridades agredieron y asaltaron sexualmente a afiliados del Suntrax, apresándolos más tarde en jaulas expuestas a los elementos sin comida y sin agua, en un siniestro preámbulo a la represión que meses después el Estado desataría sobre la disidencia social. La Asamblea Nacional, por otro lado, tras elecciones del año 2024, fue renovada con la contundente derrota electoral del PRD y la victoria de la coalición de candidatos por la libre postulación liderada por Juan Diego Vázquez, llamada Vamos, ocupando una mayoría de curules dentro del predio. La delicada unidad de esta coalición queda a la luz eh, cuando una serie de diputados adopta una posición opuesta a la reforma a las pensiones, mientras que otros defienden de forma agresiva, las defienden de forma agresiva. Aquí se puede apreciar los diputados que votaron en contra y a favor de las reformas a la Caja de Seguro Social. Tal es la división que a la hora de votar por aprobar la reforma, la coalición se divide en dos bloques, uno a favor y otro en contra. En cuanto al tema de los acuerdos con Estados Unidos, varios diputados de la bancada Vamos, como Bloise y Zúñiga, y aquí se aprecia em, el señor Neftalí y Zúñiga en esta imagen, a la imagen con la embajada de los Estados Unidos. En cuanto al tema de los acuerdos con Estados Unidos, varios diputados de la bancada Vamos, como Bloise y Zúñiga, aparecen en fotos con autoridades de la embajada americana. Y aquí se ve una imagen de los diputados panameños junto con congresistas de Estados Unidos. El resultado de las confrontaciones entre las organizaciones de masas de los movimientos populares y el Estado panameño fueron catastróficas para los primeros. El gobierno comienza a encarcelar dirigentes del Suntrax mientras anuncia su disolución y militariza los centros de trabajo para intimidar las bases. Líderes como por ejemplo Genaro López, que se aprecia en la imagen a la izquierda, esquina superior, y Saúl Méndez, reciben persecución política. En el caso de Genaro López es apresado y luego termina en un proceso legal que ha durado hasta el día de hoy. Lo han podido sacar de la cárcel y hasta hace poco estaba en su residencia todavía con un dispositivo para que no saliese de su casa y recientemente fue de nuevo apresado. Saúl Méndez, el secretario general del sindicato Suntrax, por otro lado, tuvo que abandonar el país, alegando amenazas eh, en contra de su vida. Cientos de maestros son privados de su salario, mientras otros cientos más son expulsados de sus puestos de trabajo, incluyendo dirigentes como los de Asomogrer, además de ser violentamente reprimidos y torturados en cárceles. Aquí se aprecia la, un pedazo de la represión que recibieron las maestras y maestros durante las huelgas. Por otro lado, pese a lograr un acuerdo para sus bases, Citraibana es aniquilado y finalmente sale de las redes no logra movilizar la masa que logró convocar para el año 2023. Quizás lo peor se lo llevaron las personas que realizaron cierres de calle en Bocas del Toro. El Estado básicamente perdió el control de la región. Esto dio inicio a combates a lo largo de la carrera y finalmente una batalla en Changuinola. La Policía Nacional recurrió al terror sobre la población local y los militantes políticos. Videos y testimonios dan cuenta de las violaciones de derechos humanos del gobierno en todo el territorio.
una muestra sin precedentes de violencia estatal desde la invasión. La Universidad de Panamá también se llevó su parte de la represión y persecución del Estado. En resumen, las movilizaciones fueron derrotadas y las reformas persisten, salvo las modificaciones específicas extraídas por Citra Ivana. A día de hoy, los maestros separados de su puesto siguen sin recuperar su empleo. Reciben donaciones de otros profesores en forma de dinero y bolsas de comida. Y hay varios litigios legales en proceso entre gremios, Suntrax y el gobierno. La anterior dirigencia de Conato fue expulsada y en su lugar asumió una junta pro gobierno. Esto llevó a una de las negociaciones de salario mínimo más inclinadas al gobierno y empresa privada en tiempos recientes, con el aumento en cuestión más bajo en la historia. Yo personalmente he ido a las vigilias que hacen los docentes, es allí donde ellos recogen las donaciones que se hacen a los separados. Conclusiones y reflexiones. Podemos entonces señalar que fuera de llamados a defender el Estado-Nación panameño, este Estado y la sociedad civil, el primero haciendo su trabajo de garante de la acumulación de la clase propietaria, se enfrentaron en un conflicto abierto durante 2 meses. El punto de unidad principal entre todos los actores populares no era la soberanía, la defensa del canal o la militarización del país. Pese a algunas consignas y referencias aisladas, eran motivos económicos inmediatos de la clase trabajadora organizada, es decir, la movilización más grande, importante y significativa después de los acuerdos con Estados Unidos y el abandono de las relaciones con China fue, en esencia, un conflicto intrínsecamente clasista, que comparte más similitudes con enfrentamientos similares entre el Estado y su clase trabajadora en Francia por las reformas de las pensiones en 2022 y las huelgas de maestros en México por el mismo motivo, que con el 9 de enero de 1964. Aquí estas tres imágenes se relacionan con esos eventos. La imagen a la derecha, color rojo, fueron distintos dirigentes sindicales que entraron en un edificio de Black Rock en Francia. La foto arriba a la izquierda es también en Francia y la de abajo a la derecha son de los trabajadores los maestros en México. Si bien tanto actores rurales como urbanos se unificaron nuevamente en un frente de choque, entre ellos no hubo la creación de una junta con capacidades ejecutivas ni tampoco se sumaron sectores más allá de quienes ya están organizados, o sea, sindicatos indígenas. La mayoría de los centros urbanos, sobre todo la capital, no respondieron al llamado, contrario a lo que ocurrió en 2023. Los motivos son complejos, pero en esta coyuntura la capacidad de convocatoria de los sectores organizados fue muy poca. Era algo que un servidor personalmente temía. Los movimientos deben entender que para movilizar gente requieren de echar raíces en las masas. Es necesaria quizás a un nivel existencial la paciente acumulación de bases. Quizás otro fallo que refleja la misma debilidad estratégica fue la falta de una junta de huelga o algún otro órgano autónomo de clase que sirviese de comité ejecutivo o de toma de decisiones para todos los actores. Esto facilitó que el gobierno simplemente acabase con cada actor uno por uno. Ciertamente la situación me recuerda a la praxis adoptada por la Confederación Nacional de Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, CNT-FAI, durante las primeras décadas del siglo XX. La CNT veneraba la acción por sobreestrategia. Sus dirigentes confiaban en la capacidad de sus bases de instalar el comunismo libertario a través de su propia actividad como clase, ignorando el desarrollo ideológico o el rol de un liderazgo. ¿Qué hace la izquierda panameña? Hace llamamientos a la población fuera de sus bases, sin tener presencia en esos sectores, mientras permanece nostálgica por episodios insurreccionalistas y desorganizados como el octubre de 2023 y el 9 de enero, esperando resultados parecidos, la acción de la gente. ¿Cómo uno puede hacer llamamientos al pueblo a unificarse para enfrentar a los movimientos de un sistema geopolítico, estando aislado del pueblo y careciendo de poder en el terreno? Ciertamente es idealista pensar que solo con llamamientos se amasará una coalición suficientemente fuerte para combatir el imperialismo, y no mediante la acumulación de pequeñas victorias que representen mejoras en las condiciones de vida de las personas en el terreno de la lucha de clases. Félix Villarreal, si bien señala correctamente que el curso de acción en la coyuntura con el imperialismo y la organización y la acción, la lucha inmediata posterior subraya la lucha inmediata, es decir, la de la huelga contra la Ley 462
subraya la poca capacidad de convocatoria en zonas urbanas del movimiento social. De modo que es urgente que el movimiento social en su forma actual busque expandirse en cuanto a acumulación o recogimiento de bases en los sectores en donde no están organizados y buscar alternativas en caso de que el centro de trabajo no esté disponible para ello. Em, Coloco Néstor Magno. Néstor Magno es la persona que está a la derecha. Él fue un dirigente, fue militante político en una organización insurreccionalista durante los primeros años del siglo XX en Ucrania. Luego eh, fue apresado en una prisión del imperio y después de la revolución de 1917 fue liberado y regresó a Ucrania, donde sus antiguos colegas lo eh, retoman para organizar a la gente del pueblo local de él, que era Juliápol, y allí reflexiona y entiende cómo sus anteriores estrategias políticas en la organización esa insurreccionalista, donde a veces robaban y hacían actos de terrorismo, pues los aislaba de las masas y hacía que la organización se desarrollase de una manera eh, atrofiada por estar desconectado de las bases, de las mayorías. De modo que ahora la prioridad de él en esa coyuntura de 1917, cuando está el Estado colapsando y hay grandes huelgas y una revolución en Rusia, en esa coyuntura él, él aboga que los militantes de la ideología de él, que es el anarquismo, pues tienen que conectar con las bases y organizar. Y en efecto hace eso mismo, empieza a organizar a los campesinos, empieza a organizar a los trabajadores en los centros de trabajo, hace huelgas, extrae concesiones, poco a poco se convierte en un dirigente importante dentro de Julia y la provincia de Katerinoslav, y una figura política importante en efecto logra expropiaciones de las tierras de los terratenientes para sus masas campesinas. Y posteriormente el conflicto se militariza, el colapso da lugar a la entrada de las fuerzas em, del Imperio Austrohúngaro, a la reacción de Rengel y del Ejército Blanco, y los anarquistas deben de abandonar la lucha política y pasar a la lucha militar, y no vuelven a tener tiempo de organizar a la gente hasta 1918, em, finales de 1918 y luego el año 1919. Y una vez pierde el ejército blanco derrotado por el anarquismo, el ejército rojo traiciona al ejército negro, al ejército anarquista liderado por Néstor Magno, y se dispersa la organización y se tienen que ir al exilio, incluido Néstor Magno. Y en el exilio, pues se junta con otros veteranos como Peter Arshinov para desarrollar una tendencia ideológica llamada plataformismo. Y pues las lecciones que él aprende de ese conflicto es que no se pueden, el movimiento social no se puede aislar de las masas, pues las masas son las que le dan ese poder, y lo que está haciendo el movimiento social actualmente es no ver esa distancia que tienen con las masas y estar aislados de las masas. Entonces, ¿cómo puedes tú pedir o pelear por el imperialismo cuando no tienes esa base todavía? Es la realidad, es la cruel realidad, pero no puedes hacerlo. Hay que compilar esas bases. Eso es todo. Gracias por escuchar. Buenas noches.